Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Buenos amigos, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa Vertiente de Opinión, programa que dirige magistralmente durante muchos años el doctor Mario Emilio Pérez Sánchez, quien es prácticamente mi hermano por muchísimas razones. Lo quiero, lo respeto y lo admiro tanto a él como a su extinta esposa. Para el día de hoy nos honra con su presencia el profesor Enrique de León, educador y activista climático. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para iniciar formalmente esta entrevista con esta importante figura que se ha preocupado tanto por tantos sectores de la vida nacional. Pausamos. Iniciamos, amigos, Vertiente de Opinión, hoy con la favorecida presencia del profesor Enrique de León. Él es educador y un reconocido activista climático, sobre todo en estos momentos en que el mundo está prácticamente a la deriva después de la actitud asumida por los Estados Unidos de salirse del clima climático. Pero hay algo que yo quisiera preguntarle a usted primero. Tengo entendido de que Ibelice Prat Ramírez de Pérez fue de las fundadoras de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y que usted fue uno de sus acompañantes en esa ardua tarea. Sí, efectivamente, Ercilio. Ibelice Prat Ramírez de Pérez, cuando no era Pérez todavía, no era de Pérez, fue la primera presidenta del ADP y yo fui fundadora, presidenta fundadora, y yo fui el secretario general. Éramos la mutual, ¿no? Ella presidente y yo presidenta y yo secretario general. Fue el 13 de abril de 1970 que se fundó la ADP en una asamblea que tuvo que desafiar la represión, el régimen dictatorial del doctor Joaquín Balaguer. Esa asamblea se hizo con dos finalidades. Primero, para demandar que las escuelas públicas fueran de nuevo abiertas, porque el doctor Balaguer la había cerrado para evitar las grandes movilizaciones que estaba realizando el movimiento estudiantil en contra de su reelección, como también el que se desocupara, la policía y el ejército, las Fuerzas Armadas desocuparan el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el segundo objetivo era precisamente organizar a los maestros en lo que sería la Asociación Dominicana de Profesores. Hace 50 años de eso, y justo este año celebrábamos los 50 años de la fundación de la Asociación Dominicana de Profesores, en la que Ibelice fue precisamente un actor, una actriz de primera línea. Hay que mencionar que durante estos años de fundación del ADP y de su consolidación, Ibelice jugó un papel preponderante porque ella venía precisamente de la experiencia de FENAMA, la Federación Nacional de Maestros, que era la organización que había existido hasta 1967, 68, y que, como muchas otras organizaciones sindicales, desaparecieron por la represión del régimen, una represión que se dirigió precisamente FENAMA se creó con los Juan Bosch. Sí, antes de Juan Bosch. Se organizó en 1961 y fue una organización muy combativa que planteó la destrujización del país y de la educación. Una organización con mucho mérito, de la cual Ibelice, la profesora Ibelice Prat Ramírez, formó parte de la Asociación de Maestros del Distrito Nacional.
que fue siempre una asociación con un sesgo ideológico más progresista que la dirección de FENAMA, porque finalmente FENAMA colaboró de alguna manera, la dirección de FENAMA, con el golpe de Estado contra Juan Bosch en 1962. Eso, tanto la colaboración de FENAMA con el golpe de Estado como la represión fueron factores importantes para que FENAMA desapareciera. Pero decía que Ibelice había vivido la experiencia de FENAMA, especialmente desde la asociación del distrito, con un conjunto de profesores que ya para el 1970 eran precisamente catedráticos, profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces Ibelice tuvo la capacidad, por esa experiencia histórica, por esas circunstancias históricas, de vincular la herencia de FENAMA, la mejor herencia de FENAMA, su combatividad, su lucha en favor de los maestros más pobres y más numerosos, que eran los docentes de educación básica, con todo el pensamiento progresista de los profesores que estaban en la entonces Facultad de Humanidades. Y además se vinculó, porque ella también era una cristiana que tenía una vinculación con el movimiento progresista que había en la iglesia en ese momento, eran los cristianos comprometidos, pues ella ayudó al empate de todas esas corrientes para que juntos, profesores de colegios privados radicalizados, maestros de la enseñanza pública, de la educación básica y los profesores de la universidad, dirigidos y encabezados por los profesores que habían participado en la asociación del distrito de FENAMA, como Darío Solano y Jacobo Moquete, Jesús de la Rosa también, que fue también un valeroso combatiente de la gesta del 65 contra la ocupación norteamericana, pues hizo posible que ella conectó todos esos sectores para precisamente producir lo que es hoy la Asociación Dominicana de Profesores. Sí, la profesora Ibelice también libró en el campo político, asumiendo riesgos, sobre todo en los 12 años de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. ¿Estuvo usted a su lado, se apartó de ella o la acompañó, en fin, durante esos 12 años de terror? Bueno, Ibelice, más que una participación o acompañamiento personal, lo que debemos es reconocer hoy que Ibelice acompañó siempre, de las diversas posiciones que tuvo, primero al pueblo dominicano. Ella era una revolucionaria. Ibelice, hay que decir que su pensamiento era de una persona revolucionaria y siempre se alineó, a pesar de que su padre fue un connotado dirigente del partido dominicano, es decir, fue un prominente trujillista. Ibelice desde muy joven fue antitrujillista, como muchos otros, hijos de personas que habían acompañado al régimen de Trujillo. Ella se alineó en los primeros años con el Partido Revolucionario Dominicano, primero con un vínculo muy fuerte con el profesor Juan Bosch y posteriormente con el José Francisco Peña Gómez. Ella muere precisamente siendo la directora del Instituto José Francisco Peña Gómez, que ahora, y con todo el proceso político que ha habido en el país, ella pasó, junto con muchos otros, del PRD, que había perdido sus esencias revolucionarias y reformistas, al Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el actual presidente, Luis Abinader. Pero además hay que consignar de que ella fue
creo que la primera mujer que fue presidenta de un partido. Así es, ella tuvo ese mérito. Hay que PRD. decir que el pensamiento, Ibelice murió joven. Ibelice, siempre nos reíamos porque ella decía, yo soy la vieja más joven que existe en el mundo. Y es verdad, el pensamiento de Ibelice era muy avanzado, muy progresista. Ella fue marxista, aunque no compartió las ideas del ateísmo, muchas veces acompaña al marxismo. Ella fue creyente, fue cristiana, católica, pero fue además de marxista, socialista, propugnó por un socialismo democrático. En ese sentido, ella se identificó con con los sectores más progresistas de la socialdemocracia internacional. Y ella también fue feminista. Como buena hija de Hostos, ella, su pensamiento, su formación como docente fue hostosiana. Ella heredó el pensamiento de Eugenio María de Hostos con todo ese laicismo para la educación, pero también el pensamiento y los sentimientos de Salomé Ureña y sus familiares. De hecho, siendo ella secretaria de Educación, ella fue la que motivó que los restos de Hostos fueran llevados al Panteón Nacional. Así es, así es. Un problema con algunos sectores que no creían en eso. Sin embargo, no, sobre todo el alto clero dominicano, católico dominicano, que es anti-hostosiano, sin ninguna necesidad, porque Hostos yo puedo decir que es el santo laico. Es un santo laico. Es decir, es porque Hostos practicó en su vida la ética. Es decir, no la moral, la ética. Es decir, el hacer el bien o comportarse correctamente, no porque haya un castigo de un infierno o el premio de un cielo, sino por sus convicciones de que el ser humano tiene que ser hermano del otro ser humano. Es decir, que somos una común y misma especie que tenemos que protegernos unos a los otros. Sobre todo porque no hay hombre sin hombre. Dígame. Sobre todo porque no hay hombre sin hombre. Así es, así es. Entendiendo hombre por humanidad, porque claro, hay que incluir a la mujer. Ibelice fue feminista y feminista radical. Ella estuvo de acuerdo con las 3 causales para interrumpir el embarazo. Consideraba que la mujer era dueña de su cuerpo y la legislación tenía que reconocer ese derecho, sin dejar de ser creyente, sin dejar de ser católica militante. Yo decía que Ibelice acompañó al pueblo dominicano porque siempre siguió su pensamiento revolucionario, pero también acompañó a los maestros. Ibelice, cuando fue ministra o secretaria de Educación, junto con la ADP, en este momento dirigida por Rafael Santos y antes por Celio Guerrero, fue la mentora del seguro médico de los maestros. Los maestros éramos el único sector que no teníamos participación, no teníamos seguro médico. Y ella precisamente aprovechó su condición de secretaria de Estado de Educación para propiciar el surgimiento de lo que hoy es el SENMA. Eso es y hago este reconocimiento porque fue ella, y sin ella no hubiera sido posible que se hubiera fundado el SENMA. Para usted, que fue su amigo entrañable, en fin, ¿cuáles han sido las actividades de reconocimiento de la Asociación Dominicana de Profesores a la profesora doña Ibelice Pras Ramírez de Pérez antes y después de su fallecimiento? Bueno, la ADP, sobre todo Rafael Santos, que también fue su compañero político de partido. Yo no fui compañero de partido de Ibelice, ni del PRD, ni del PRM. Yo siempre me situé en la izquierda revolucionaria. Pero Ibelice recibió el reconocimiento de la ADP justo en el momento en que ella fue secretaria de Educación, lo cual es un fenómeno interesante, porque precisamente la ADP la reconoce
como fundadora oficialmente de nuestra organización, un momento donde ella era representante de los empleadores. Es decir, que eso habla del tono y de la empatía de Ibelice hacia el magisterio. También este año pasado, en víspera y en preparación del 50 aniversario, la ADP organizó una serie de entrevistas a todos los antiguos y pasados presidentes, entre ellas Ibelice, y de ahí surgió dos libros. Este libro y este otro, que es un libro muy pesado, que es un libro de mesa, donde precisamente se recoge el recuerdo, el relato que hace Ibelice de su participación en la ADP, las contradicciones que tuvo que enfrentar, porque la vida no es de un solo color, es de muchos colores y de muchas contradicciones, pero también expresa su pensamiento como gremialista, pero también su pensamiento como dirigente y militante política en relación al movimiento sindical. Nosotros pensamos, bueno, también se hicieron dos videos, una edición breve y una edición más larga de 1 hora, donde Ibelice participa. Para este próximo 11 de noviembre, es decir, dentro de unos días, la ADP tiene un acto, va a ser al aire libre frente al Instituto Sindical y Pedagógico, que está al lado de la ADP, en la Cervantes, que es la misma calle que baja hasta el PLD, con esquina Independencia. Se va a cerrar la calle con invitados especiales y se va a presentar un video editado de la última entrevista de Ibelice, donde ella precisamente testimonia su participación en la ADP, pero también habla de sus ideas. Entonces invitamos a todos no a todos los maestros que se han invitado a que participen, porque por razones del coronavirus se va a hacer al aire libre y se va a guardar distancia social, ¿no? Que las sillas se van a disponer de tal manera que no haya riesgo. Y lo importante es que la sede del instituto va a recibir el nombre de Ibelice. Se va a desvelizar una tarja de bronce con su nombre y con sus datos, ¿no? Y el reconocimiento de la Asociación Dominicana de Profesores precisamente a su vida, en reconocimiento y homenaje a su vida pletórica, como también los aportes muy importantes que Ibelice hizo a la educación y especialmente a los trabajadores de la educación, al Magisterio Nacional. Bueno, además de educador, es usted un activista climático, por lo que nos gustaría explicar a nuestros telespectadores cuáles son las tareas que se dedica la actividad. Bueno, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático nació el 11 de septiembre del 2014 como respuesta a la construcción de Punta Catalina a carbón, es decir, dos plantas de 720 megas, muy grande, en megavatios, eso es una planta, una super planta. Realmente se tratan de dos plantas gemelas de 360 megavatios, pero a carbón. Entonces, nosotros nos agrupamos, tanto organizaciones ambientalistas como personas, para formar ese comité que se ha opuesto desde entonces hasta la fecha al carbón, a que se genere electricidad en el país con un fósil tan contaminante como es el carbón, que además no lo producimos en el país, hay que igualmente que el petróleo y el gas que importarlo.
Esa lucha se ha dirigido a plantear tanto al gobierno anterior como al actual la conveniencia y la urgencia de convertir Punta Catalina a gas natural, de carbón como es ahora a gas natural, tanto para reducir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero causante del calentamiento global y por tanto del cambio climático, como también para eliminar la contaminación letal inherente y exclusiva del carbón, en la quema del carbón. Ercilio, Punta Catalina quema al año 4 millones de 4 millones de toneladas de carbón, lo que genera 400, el 10%, 400.000 toneladas de ceniza, que es un problema sin solución. La única manera, como que la ceniza es altamente contaminante, produce enfermedades graves que necesariamente conllevan muertes prematuras, como son las afecciones respiratorias, cáncer del pulmón, cáncer en otros órganos, pero también altera el ADN de los fetos, ¿no? Produciendo mutilaciones, daños insuperables. También afecta la fertilidad masculina y produce tanto infartos cardíacos como cerebrovasculares. Y ahora en Londres se acaba de descubrir que es responsable también de las micropartículas que desprende la ceniza de Parkinson y del Alzheimer. Eso ya se ha comprobado con autopsia de cadáveres. Es decir, que ahí tenemos un problema sin solución. Entonces, la conversión a gas de Punta Catalina resolvería esa contaminación, porque el gas no produce esa contaminación, como tampoco las emisiones. Gas natural. Gas natural, sí, no gas propano, no, gas natural. Bueno, ahora mismo, antes de ayer, el propio presidente Luis Abinader puso en marcha las plantas que fueron convertidas por CEPEN de Furoy a gas natural. Lo que quiere decir que por las mismas razones por las que estamos planteando la necesidad de convertir a Punta Catalina a gas. Digo las mismas razones, debo decir con más razón, porque el Furoy no produce los niveles de contaminación que produce el carbón. El Furoy es sucio, pero no como el carbón. El carbón es todavía mayor, porque no solamente produce ceniza, sino también produce emisión de micropartículas que son mortales. Y se ha comprobado, bueno, lo ha dicho el actual administrador de Punta Catalina, el señor Canario, en la rueda de prensa que hizo hace unas semanas atrás, que la unidad número 1 de Punta Catalina, desde octubre del año pasado, funciona sin los sistemas de control de aire. Lo que quiere decir que todo el veneno de las calderas salen al aire que respiramos. Eso es principalmente dañino para las poblaciones, las comunidades vecinas, es decir, unas 100.000 personas, más de 100.000 personas que viven desde Punta Catalina hasta Baní, donde el impacto es directo, no indirecto, directo del curso del viento de la chimenea. Bueno, se ha hablado, no sé si usted tiene conocimiento de eso, de que Punta Catalina podría ser privatizada. ¿Qué le conviene? ¿Piensa usted que esto le conviene al país? Pero esa respuesta la queremos después de la pausa. Continuamos, amigos, con este su programa Vertiente de Opinión que dirige magistralmente cada domingo el doctor Mario Emilio Pérez y que naturalmente por el sentido fallecimiento de su distinguida y querida esposa doña Iberice Prats Ramírez de Pérez, pues no se ha sentido anímicamente como
en capacidad para enfrentar las cámaras de televisión, cosa que hará en un futuro no muy lejano. Por cierto, hay elecciones en los Estados Unidos y Trump pues se opuso, se salió de esto y hay una situación calamitosa sobre el clima climático en el mundo. Así es, Trump sacó o intentó sacar a Estados Unidos del acuerdo eh, sobre el cambio climático. Creo que dio marcha atrás sobre el cambio. No ha dado marcha atrás. Lo que pasa es que se establece que para que un país pueda salir, tiene que anunciarlo con un periodo de 2 años. Entonces, oficialmente Trump ha manifestado el interés de que los Estados Unidos salga, no está cumpliendo el acuerdo, pero él todavía, Estados Unidos, no ha cumplido el plazo de su salida definitiva. Lo que quiere decir que si Trump es derrotado este próximo lunes, creo que es el lunes las elecciones, y gana la oposición, simplemente lo que va a ocurrir es que el acuerdo seguirá en vigencia y quedará la solicitud que hizo Trump de salir del acuerdo queda sin aplicación. Como político, como analista, que es usted, ¿qué opinión tiene al respecto sobre las elecciones de los Estados Unidos? ¿Cuál piensa usted que pudiera ganar? No, Trump debe ser derrotado. Sería una gran desgracia, no solamente para los Estados Unidos, para la humanidad, el que Trump continúe al frente del país más importante del mundo, con la economía más importante, con la capacidad militar de gran potencia como ninguna otra. Sería una verdadera desgracia para el planeta el que Trump siga, primero porque Trump es racista, ha demostrado que favorece la supremacía blanca, es decir, comparable a Hitler en su pensamiento. Es contrario a una tradición que ha caracterizado a los Estados Unidos de abrir las puertas a la migración, especialmente la migración latinoamericana, que viene de sus países del sur, incluyendo en primer lugar México, porque gran parte del territorio de los Estados Unidos fue mexicano. Así que hay una relación natural entre la población de todo el sur de los Estados Unidos, tanto hacia el este como hacia el oeste, con América Latina, especialmente con México. El territorio conquistado o comprado, en este caso a los españoles y en parte a los franceses, que originalmente eran parte de la colonia española o francesa y posteriormente de la República Federal de México. Entonces, pero lo peor que puede pasar si Trump gana las elecciones es que Trump es profósil. Es decir, durante toda la pandemia, la crisis de los fósiles, es decir, del petróleo, del gas, especialmente esos dos combustibles, no ha sucumbido, es decir, esa industria no desapareció por el rescate masivo que ha hecho el gobierno de Trump a esos capitales, a esa industria, lo cual es absurdo, porque la caída de los fósiles, en vez de ser un elemento que pueda entristecer a la población, nos abre la oportunidad para una nueva civilización, una civilización basada en las energías renovables que no contaminan y que además no producen el cambio climático. Profesor Enrique de León, todo el mundo lo conoce a usted como un hombre democrático, un hombre que también pues, milita en las izquierdas de República Dominicana. ¿Dónde han ido a parar los partidos de izquierda, lo que se llaman partidos de izquierda, que apenas creo que existen nada más de nombre?
Bueno, no, tiene una existencia mayor que el nombre. Y de hecho, el actual gobierno tiene una deuda, debe tener una deuda de gratitud para todos los sectores de izquierda que respaldaron al PRM en contra precisamente del continuismo tanilista, peledeísta. La izquierda ha contribuido precisamente a que el gobierno del cambio exista. Es decir, que la izquierda no está tan minimizada como pudiera aparentar. Es decir, que la izquierda existe y la prueba es de que existe es el propio gobierno actual que tenemos y toda la expectativa que tiene la población. Sí, pero no es un Son, gobierno izquierdista. no, pero es abierto a las ideas progresistas de la izquierda, por lo menos en su programa. Que cumpla con eso o no, bueno, va a depender en parte de la voluntad del gobernante, pero también de la correlación de fuerzas. Ahora, sí es una verdad, es que la izquierda dominicana no tiene la prominencia y la importancia que tiene en otros países la izquierda revolucionaria. Y eso se ha debido a errores que tuvo la izquierda, errores que tuvo muy vinculados a su adscripción estalinista, es decir, tanto a las ideas del Partido Comunista pro-Moscú como la fiebre fanática que tuvo una buena parte de la izquierda dominicana con el maoísmo. Eso, afectó mucho el desarrollo de nuestra izquierda, de nuestras organizaciones de izquierda, cosa que en América del Sur, incluyendo México, no fue tanto así. Hubo otras corrientes y además los mismos partidos tradicionales de izquierda pudieron rectificar sus errores con mayor prontitud y con más sentido político que lo que hizo nuestra izquierda. Lo que no alcanzamos a comprender es cómo un país pequeño, apenas 48.000 kilómetros cuadrados, con 10 millones de habitantes, existan tantas siglas de partidos de izquierda, cuando debían todos unirse en una sola entidad, la que sea. No, y progresista, no solamente de izquierda. Estoy de acuerdo con usted, Ercilio. Pero también hay muchas siglas de derecha, tanto como de izquierda. Lo que quiere decir que en el país existe una disgregación en el tejido social que dificulta, posiblemente sea la mentalidad trujillista. Cada dirigente político piensa que debe ser el jefe, que debe ser el caudillo. Y eso ha impedido no solamente la unificación de la izquierda, sino también la unificación de sectores de la derecha. Como Es usted decir es un que, hombre bien informado, le voy a hacer una pregunta que de seguro pocas personas pues están pensando en estos momentos. ¿A qué atribuyó usted el hecho de que se lanzaran a dos aventuras prácticamente eh, conscientes de que iban a fracasar, como fue el caso del Che Guevara en Bolivia y Francisco Alberto Camaño Deñó aquí, el hombre que fue capaz de enfrentar la intervención norteamericana, de derrotar al CEFA, en fin? ¿A qué atribuye usted esos dos fracasos de esos dos líderes? bueno, en esa época había la idea, la convicción de que era posible el triunfo de una salida insurgente. Es decir, la historia probó que no había las condiciones. Independientemente de que había un acuerdo entre Fidel Castro y Moscú de no exportar la guerrilla. Bueno, Tal vez el gobierno cubano lo dejó solo a los dos. sí, el gobierno cubano tuvo la percepción clara de que no era posible repetir tal como se había dado la revolución cubana.
que la experiencia cubana, es decir, una insurrección guerrillera, se transformó en una insurrección nacional que derrocó y hizo salir a un gobierno dictatorial como el de Batista. La dirección cubana entendió ya para los años 80 que eso era imposible en América Latina. Y además que había un acuerdo entre Khrushchev y Kennedy de que no se iba a exportar. Bueno, después de la crisis de los cohetes, ¿no? Del retiro de los cohetes de Cuba, en el año 1961. El mundo se vio al borde de una conflagración mundial, una guerra mundial. Sí, pero, sin embargo, tanto sectores del castrismo que encabezó Guevara, nuestro inmortal Che Guevara, como también nuestro inmortal Camaño, pensaron que sí, que todavía había oportunidad de que un movimiento, que un movimiento insurreccional pudiera derrotar al imperialismo y a las élites y oligarquías nacionales. Los acontecimientos demostraron que no era posible, que las condiciones habían variado en América Latina. Y la prueba es que posteriormente ha sido posible movimientos progresistas y de izquierda llegar al poder a través de las elecciones. Es verdad que algunos han sido derrocados, como el caso de Evo, pero de nuevo, en vez de Evo responder con una insurrección indígena y en alianza con otros sectores, lo que hizo fue agotar un proceso democrático electoral y de nuevo el MAS, el partido de Evo, ha ganado las elecciones con una mayoría incuestionable, casi un 80%. Pero una cosa fantástica. El presidente electo ha dicho de que Evo no tendrá ningún tipo de participación en el gobierno. Bien, yo creo que Evo tampoco que quiere tener una participación en un gobierno del MAS. Evo quiere transformarse, y ya lo es, en un referente tanto para el pueblo boliviano como para el pueblo latinoamericano de las luchas democráticas y revolucionarias. Un inspirador. Alfabetizó a ese pueblo que era prácticamente... Y eso es fácil decirlo, pero difícil de hacerlo, porque en Bolivia no se habla una sola lengua, claro, se hablan más de 20 lenguas. Es decir, que es una nación, es un país plurinacional. Enorme, enorme. Eso fue un acontecimiento que nosotros celebramos, es decir, la Asociación Dominicana de Profesores y todos los maestros celebramos esa gran victoria del pueblo boliviano de precisamente lograr la alfabetización total de su pueblo a pesar de las múltiples lenguas que se habla en Bolivia. Bueno, como activista climático, que es usted, ¿qué piensa? ¿Qué se puede hacer con las cenizas a carbón de Punta Catalina? No producirla, no seguirla produciendo y buscar la manera de la ya producida, buscarle otro destino, un lugar donde se pueda guardar esa ceniza, que no contamine las aguas subterráneas ni tampoco el aire. Pero la única solución es no seguir produciendo ceniza de carbón, porque la escala de la cantidad de ceniza que produce Punta Catalina es inimaginable. No se puede manejar. Son 400.000 toneladas por año. Lo que quiere decir que en 20 años serán millones, o 20 o 30 años, que la vida útil de esa planta, si continúa a carbón, va a ser millones de toneladas. Eso es imposible. Ojalá que usted se dé una vuelta por Punta Catalina para que usted vea las inmensas montañas de ceniza que hay ahí, que afecta los cultivos. Tiene un alto riesgo porque para las aguas subterráneas y superficiales, porque a 800 metros de donde se está depositando esa ceniza corre el río Catalina.
si las aguas, si esa ceniza contamina las aguas subterráneas, nosotros aquí en la capital vamos a estar afectados también, porque gran parte del agua que consumimos viene precisamente de esa zona. Es decir, que si se, es una catástrofe. También contamina esa ceniza al mar. Cuando el viento sopla contrario, es decir, en vez de soplar de mar a tierra, sopla de tierra a mar, esas cenizas que están muy cerca del litoral también afectan la vida marina, porque cae esa ceniza en el agua. Y esa ceniza tiene una propiedad de que se diluyen, se disuelven en el agua. Y eso afecta a los peces, incluso los contaminan. Esa ceniza contiene mercurio. Si tú comes ese pescado, eh, eh, la ingesta de ese pescado hace que el mercurio que los peces han tomado de la ceniza pase a tu organismo. Y el mercurio es un tóxico, un neurotóxico, ataca el cerebro. E incluso, especialmente de los bebés, de los niños, de la infancia. Entonces, eh, esas cenizas no se pueden mantener ahí. No se pueden producir, no se pueden seguir produciendo, ni se pueden mantener en el lugar. Hay que sacarlo. Ah, bueno, te doy una primicia. Ayer viernes, el ayuntamiento de Nizao, hay dos ayuntamientos afectados por la contaminación de Punta Catalina, dos ayuntamientos, también hay otros distritos, pero dos ayuntamientos, uno es Nizao y el otro es Baní. Ambos ayuntamientos han solicitado al presidente de la República que convierta gas a Punta Catalina y le saquen esa ceniza de la provincia. Ayer, el viernes, lo aprobó el Consejo Municipal de Nizao por unanimidad esa resolución. Bueno, hace un par de días el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, dijo algo que realmente nosotros estábamos deseosos de escuchar de labios de un ministro de Medio Ambiente, y es que iba a enfrentar a las granceras que han dejado, cada día que pasa es como aquello de que cada día que pasa es un paso más hacia la muerte. Eso le pasa a nuestros ríos. ¿Qué opina usted sobre la actitud? No, hay que apoyar cualquier medida, hay que apoyar cualquier medida que ponga fin al saqueo, a los lechos, el saqueo de los lechos de los ríos. Es que no hay autoridad para ellos, no hay autoridad, claro, son los dueños del país. No, y han matado gente por Claro. oponerse. Es decir, que son sicarios también. No solamente tienen poder, sino tienen la capacidad de matar y de manera impune. De todas maneras, hay que buscar soluciones alternas a la extracción. ¿Confía usted de que Jorge Mera puede hacer algo en favor de nuestros ríos? Bueno, él tiene el cargo y tiene la responsabilidad y tiene el deber. Me parece que sí. Y además tendría el respaldo de toda la ciudadanía, de todo el movimiento ambiental y climático. Es decir, que lo que tiene que hacer es decir, si no se ha podido hacer algo ahí, es porque muchos de los ministros han sido socios de los granceros. Es decir, han recibido beneficios. Pero yo pienso que Orlando no. Bueno, el tiempo ha finalizado, lamentablemente, porque quisiéramos seguir conversando con usted, un hombre que está lo suficientemente capacitado para hablar de lo que es el medio ambiente y el caso del clima nos está afectando ya en República Dominicana, pero el tiempo que es un tirano ha llegado a su fin. Le agradecemos infinitamente su comparecencia y próximamente lo estaremos invitando para El Pueblo Cuestiona, porque realmente muchísimo gusto. Yo creo que ningún dominicano se debe quedar de brazos cruzados frente a la situación del problema climático, porque realmente dónde vamos a llegar, y sobre todo el mismo caso de la grancera, que de una manera bárbara, no tienen otro calificativo, vienen secando nuestros ríos. De manera que gracias por esta comparecencia. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar en el día de hoy el programa Vertiente de Opinión,
que dirige magistralmente don Mario Emilio Pérez, el que por su de fallecimiento de su distinguida esposa, pues no se siente en ánimo, no ha estado en ánimo de hacer su programa, pero nosotros estamos aquí para eso, para decir aquí estoy yo. De manera que será pues hasta la próxima. Ercilio Veloz estuvo con ustedes. Gracias don Enrique por esta magnífica comparecencia suya. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.